Dios me los bendiga a todos, rica y abundantemente. Todos son bienvenidos al live. Hoy es un día que todo se dificulta porque como mucha gente está de viaje por fuera, el tráfico casi no hay transporte. Pero bueno, hay que darle gracias al Señor por todas las cosas. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la familia en Cristo. Y gracias por toda la familia. Y Luanet Pagán, bienvenida. Dios te bendiga rica y abundantemente. Dios bendiga a toda nuestra familia en la carne y nuestra familia en Cristo. Miriam, Dios te bendiga rica y abundantemente. Dios me los bendiga. Hoy venimos con una palabra preciosa de parte del Señor que nos ha traído Dios para empezar un año. Traigo un mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gloria, gloria. Gracias, Señor. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día, por su gran amor y su gran misericordia para nosotros en este día, porque Dios ha sido bueno, misericordioso y compasivo. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paz, Señor. Gracias por todas las cosas buenas, Señor. Gracias por la prueba, porque aún aquellas que nosotros pensamos, Señor, que son cosas malas, tu palabra dice que a los que somos tuyos, todas las cosas nos aprovechan para bien. A veces en medio de la dificultad, Señor, nos unes más con la familia, con los amigos, con la familia en la fe, con la familia en la carne. Te damos gracias, pero también queremos
pedirte perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por todos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, deseos y por nuestro querer como el hacer, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por todas las cosas y nos acercamos confiadamente, Señor, delante del trono de la gracia, Señor. Padre, porque tú eres un Dios bueno, bueno, bueno y compasivo, Señor. Tú siempre estás presto a perdonar a aquel que llega con un corazón contrito y humillado y arrepentido y se acerca a ti, Señor, para pedirte perdón, Señor. Y en este día te pedimos perdón hasta por nuestra humanidad, Señor, porque nuestra humanidad, Padre Santo, te ofende, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos perdón por todo, Señor. Aún, Señor, pensamientos que han pasado por nuestra mente, Señor, sin darnos cuenta, Señor. A veces pensamientos consentidos, Padre Santo. Te pedimos, Padre, perdón en el nombre de Jesús. Ay, Santo Dios, gracias, Señor. Perdona toda la maldad de la humanidad, Señor. Todo aquel que se acerca a ti, Señor, creyendo que te halla, Señor, tú te acercas a él, Señor, en el nombre de Jesús. Pastor Rafael Fernández, Dios me lo bendiga. María Matos, Dios me lo bendiga. Miriam Torres, Dios me lo bendiga. Y Luanet Pagán, Dios me los bendiga. Y todos aquellos que se están conectando. Mientras que muchos van llegando, vamos a ir compartiendo en los grupos y que sea nuestro Señor Jesucristo quien vaya trayendo a todos aquellos para que puedan escuchar de la bendición que Dios tiene. Gracias, mi amado pastor amigo Rafael Fernández de Cuba. Dios bendiga a Cuba. Gracias, Señor. Vamos a ir gracias al Señor, porque hoy es un día maravilloso. Hoy es un día que Dios me ha hecho un regalo tan grande desde esta mañana, y es el regalo que el mundo no nos lo puede dar, y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy el Señor me ha dado de regalo un bautismo de paz que ni yo mismo lo puedo describir. Esa paz que solamente sabe dar Él. Es una paz que solamente viene del trono de la gracia, viene directamente de Dios. Porque a veces nosotros nos encontramos angustiados, abatidos por las circunstancias, pero Dios en medio de toda circunstancia, de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, cuando nos acercamos al Señor, el Señor trae paz. Trae paz, y esta mañana le pedía, Señor, dame esa paz, dame más de tu paz. Que yo pueda tener esa paz que es incomprensible para nosotros los humanos, para el hombre. Y Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno.
Y el Señor no se ha tardado para regalarme hoy esa paz. Amén, mi hermano pastor Rafael Fernández. Eso es lo importante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bendito. Gracias porque el día de hoy nos vas a hablar a nuestros corazones. Vamos a orar para poner, Hilda Castañeda, Dios te bendiga. Vamos a poner la palabra de Dios en sus manos. Padre, yo te entrego esta palabra hoy, Señor. Esta palabra poderosa, Señor. Úngela, úsame como tú quieras, Señor. Usa mis labios, Señor. Háblale a tu iglesia, háblale a tu pueblo, Señor. Háblale a tu pueblo. Sé que esta palabra viene directamente de ti, Señor, de tu corazón, porque tengo una paz que aún yo no puedo entenderla. En medio de la dificultad, Señor, tú has traído paz. En medio de la dificultad del mundo, que el mundo está como está, Señor, tú traes esa paz. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, el Señor me dio un tema. Según la Biblia, la incredulidad es un pecado que se caracteriza por la falta de fe y la negación de creer en Dios. Su palabra, en su palabra. La incredulidad puede ser causada por ignorancia o por rebelión. Entonces, vamos a ver qué nos dice el Señor acerca de la incredulidad. En Éxodo 17, Israel llegó al desierto llamado Sin. No sabía señal de agua apta para beber. Ahí vemos incredulidad de parte del pueblo de Israel hacia Dios. Ya habían visto que Dios había separado el mar. El río lo había dividido para que cruzara. Dios los acompañó de día con una nube, de noche con columna de fuego. Les dio maná, les dio codornices. Y viendo todas las cosas que Dios había hecho, sacándolos con mano poderosa, todas las señales que Dios hizo a través de Moisés, Aida González, Dios te bendiga. Aún así ellos seguían en incredulidad. Pero esta incredulidad no era por falta de fe, porque ellos habían visto, esta incredulidad venía por rebelión. Porque se habían rebelado contra Dios, contra el siervo de Dios, contra Moisés también. Algunos temas sobre la incredulidad en la Biblia son: la incredulidad puede limitar a Dios para hacer milagros. Por ejemplo, en Mateo 15:58 dice que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret debido a la incredulidad de la gente. Todos veían que Jesús lo miraban humanamente y lo veían como el hijo de José y de María. No creían en él como el Hijo de Dios. Aún dentro de la familia de ellos, sus hermanos eran incrédulos. Hubieron muchos que no creían.
Y en el día de hoy lo estamos viendo, que Dios nos provee. Edna Serrano, Dios te bendiga. Que Dios nos ayuda, que Dios hace salir el sol para justos, para injustos, y todavía seguimos en incredulidad. Y yo creo, y lo que me enseña la palabra de Dios, es que la incredulidad le es abominable a Dios. ¿Por qué? Porque la incredulidad impide que muchas cosas lleguen a nuestras vidas de parte de Dios. A veces Dios nos quiere dar tantas cosas a nosotros, cosas que están en el corazón de Dios, y nosotros no creemos de que es posible de que Dios pueda hacer eso. Aún en las sanidades y en los milagros podemos ver claramente mucha gente que uno ora por ellos para que Dios les sane, y hay gente que no cree. Dicen yo creo, pero de labios, pero en su corazón dudan. Hay incredulidad. Entonces, por eso muchas personas no reciben los milagros. Por eso muchas personas no reciben las sanidades. Por eso mucha gente no recibe las bendiciones de parte de Dios. Por la incredulidad. Porque hay incredulidad en nuestros corazones. Dice, la incredulidad puede ser una raíz de maldad. La Biblia advierte que en un corazón incrédulo puede apartarse del Dios vivo. Mire hasta dónde nos puede llevar. Hoy en día vemos a mucha gente que en un tiempo amó a Dios, caminó con Dios, caminó tomado de la mano de Dios. Conozco casos puntuales de personas que fueron usados por Dios, fueron instrumentos de Dios en milagros y en sanidades, pero dejaron entrar la incredulidad, y mucha gente hoy en día, la humanidad ha llegado al punto de decir que Dios no existe. Y hoy en día esas personas que fueron instrumentos de Dios en un momento se han apartado y hoy en día están negando a Dios, y eso se llama apostasía, porque le dieron campo a la incredulidad en el corazón de ellos. La incredulidad puede llevar a la presunción, que es la arrogancia de pensar que se sabe lo que es correcto. Hoy en día podemos escuchar mucha gente al punto de la incredulidad de su máximo, que ellos creen lo que les parece perfecto y que está correcto, no lo que dice las escrituras que Dios ha dejado establecido en su palabra. Dice, la incredulidad puede ser, esto es tremendo, la incredulidad puede ser un cáncer que carcome la salud espiritual de las iglesias. Gente que ha predicado a Cristo, gente que ha hablado de Cristo, ya hoy en día dudan de que Dios exista. Y esto me lo está enseñando las escrituras, que ha llegado a permear dentro de las iglesias. Porque si no fuera así, no estaríamos convirtiendo las iglesias en circo. Porque si yo estoy haciendo una cosa que a Dios no le agrada, sabiendo que a Dios no le agrada eso, es porque yo estoy en incredulidad de que hay un Dios que es santo y de que existe. Hay gente que le dice a uno ya, hermano, no sea tan religioso, porque uno le dice, mire, no haga esto, que no mate a una persona, no haga esto otro, no le haga daño a alguien, porque a Dios no le agrada eso. Y lo hacen es porque hay incredulidad en el corazón de esa persona.
La incredulidad puede nublar el corazón, asomarse en medio del actuar en fe. Por ejemplo, Pedro se hundió en las aguas cuando la incredulidad se asomó. Vemos que Pedro dudó. Empezó a mirar las circunstancias, que las olas eran más grandes que él. Sabía que cuando Jesús le dijo que fuera hacia él, y él empezó a caminar hacia Jesús, pero él dudó. Eso se llama incredulidad. Si nosotros tenemos una promesa de parte de Dios que se va a cumplir en el tiempo de Dios, tenemos que esperar creyendo que el Señor lo va a hacer. No en nuestro tiempo, hermanos, en el tiempo del Señor. Cuando Dios diga, no cuando a mí se me parezca, ¿no? Entonces podemos ver que hay mucha incredulidad hoy en día y desde antes. Vemos muchas personas que cometieron errores en sus vidas que están escritos en la palabra de Dios. Tomás fue uno de ellos, un hombre que caminó con el Señor. Dudó del Señor, incrédulo de que Jesús resucitaría. Y es un problema que se está viendo dentro de las iglesias. ¿Cuánta incredulidad le estamos dando? Hay personas que lo llaman a uno y me dicen, Dios me dijo que que me iba a usar en esto y no lo ha hecho. ¿Ya estás listo? ¿Ya es el tiempo del Señor? ¿Ya estás preparado? ¿Ya estás entrenado? ¿Ya estás capacitado? ¿Ya ha llegado el tiempo que Dios lo haga? Pues, como muchos dicen que el Señor se ha tardado por venir por su iglesia, ya hay muchos que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que que Jesús no va a venir. O sea, hay gente que ha apostatado de la fe. Laurita Colón, Dios te bendiga. Muchos han entrado en incredulidad. Mucha gente. Muchos se están apartando de los caminos de Dios porque le han dado pie a la incredulidad en sus vidas. Jesús dijo que Él vendría en las nubes a esperar su iglesia, a recoger su iglesia, para irse a las bodas del Cordero. Y como el Señor no ha venido, porque han pasado más de 2000 años, entonces muchos le han dado cabida a la incredulidad. Hubo uno, Tomás no pudo esperar los 3 días que el Señor para que resucitara. Le dijeron, ya el Señor resucitado, lo hemos visto. ¿Y qué dijo Tomás? Hasta que no le meta el dedo en el costado, no creo. Entonces estamos viendo eso, que ya la incredulidad ha abarcado mucho. Y aquí vemos. Mire lo que dice, la incredulidad puede nublar el corazón, asomarse en medio del actuar en fe. Por ejemplo, Pedro se hundió en las aguas cuando la incredulidad se asomó. Tomás el apóstol es un personaje bíblico que se conoce como Tomás el incrédulo, porque dudó de la resurrección de Jesucristo. Y estamos viendo muchas cosas. La incredulidad es el pecado que irrita a Dios. En Éxodo 17, Israel llegó al desierto llamado Sin. No había señal de agua apta para beber, y el pueblo reprendió amargamente a Moisés. Danos agua
para que podamos tomar Éxodo 17:2. Vamos a leerlo. Y estamos viendo mucha incredulidad dentro de la iglesia. Mucha. Esto es como un cáncer que se ha metido dentro de la iglesia. Es aterrador y a Dios lo irrita. A Dios le es abominable la incredulidad. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para beber, para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, y nosotros a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Mira hasta dónde llega la incredulidad de un pueblo, el pueblo de Dios, hasta el punto que Moisés llegó a temerles. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también de tu mano tu vara, que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo, y así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mire la duda. La duda. ¿Dudaron de Dios? Incrédulos. Entonces, yo no puedo decir que un incrédulo va a entrar al reino de los cielos. Porque si usted no cree que Jesucristo lo rescató de donde usted estaba, ¿cómo lo va a llevar el Señor al reino de los cielos? Si usted no cree en Él, si usted no cree que ya Él le perdonó y le rescató. Mateo 13:58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Este pasaje nos habla del Señor Jesucristo cuando visitó Nazaret, quien no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de ellos. De esto podemos entender que si algo limita a Dios para hacer milagros, es nuestra incredulidad. ¿Cómo les parece a ustedes? Qué tremendo pecado, ¿no? Y la gente piensa que el pecado es el adulterio, el chisme. Naislan, feliz año, Dios te bendiga rica y abundantemente. Nosotros pensamos que el pecado nada más es el adulterio, el chisme, la calumnia, la mentira. Pero la incredulidad es un pecado abominable para Dios, irrita a Dios. Porque si Dios da una palabra para nuestras vidas, si Dios da todo lo que está escrito aquí, todas las promesas, y nosotros no la creemos, entonces nosotros le estamos diciendo a Dios mentiroso. Estamos dudando de lo que Él ya dijo que está establecido. Aquí se refiere Dios en la Biblia cuando habla del incrédulo. El incrédulo se refiere a la persona que rechaza a Cristo y no cree en Él
como su Salvador personal. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted duda de Jesucristo, si usted duda de Dios, de que Él lo puede sanar, igual usted está dudando de que Él lo puede salvar también. Porque dice que para que el que cree, todo le es posible. Para que usted tenga fe, yo tengo fe, usted tiene que creer, como llamo yo personalmente. Yo lo llamo la fe ciega, que no necesito ver para creer. Porque si vamos a ser como Tomás, que Tomás, para haber creído a las hermanas, a las mujeres, cuando le dijeron que ya habían visto al Señor, que el Señor se les había presentado, y él dudó, diciendo que hasta que no metiera el dedo en el costado. Eso no es fe. La verdadera fe es la fe ciega, esa fe que usted no necesita de ver para creer. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Cuál es el significado espiritual de la incredulidad? Esto no lo sabe todo el mundo, pero esto es bien delicado que voy a tocar. Porque hay muchos pastores que se han vuelto incrédulos. Se han vuelto incrédulos y voy a tocar unos testimonios puntuales. ¿Cuál es el significado espiritual de la incredulidad? Definición del significado bíblico: incredulidad es negarse a creer que Dios, es negarse a creer en Dios y en su palabra. Si usted tiene incredulidad en su vida, usted no cree ni en Dios ni lo que dejó escrito en su palabra. Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Entonces estamos viendo que es un problema bien grande que hay en estos momentos. Hay un problema gravísimo. Porque ya hay pastores dudando de que el Señor va a venir. Y si no vemos una cantidad de sectas que se han levantado diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que el Señor no viene, que el Señor esto, que lo otro, digo yo, ¿qué haces entonces predicando la palabra de Dios? ¿La estás predicando y la estás enseñando por negocio o porque en realidad has creído en el Señor y amas a Dios con todo tu corazón? ¿Y por qué me atrevo con toda la autoridad que Dios me ha dado para hablar de este tema? Porque Dios ha dicho cosas que van a ocurrir y están pasando. Pero la gente no cree. Cuando Dios manda a avisarle a un siervo que algo le va a ocurrir y son tan incrédulos que no creen. Hasta cuando les pasa, entonces creen. Igualitos que Tomás. Vemos hoy dentro del pastorado en las iglesias que son exactamente la copia de Tomás. Y Dios le está avisando a uno, no cojas por aquí porque por ahí te va a pasar esto. Agarra por el otro lado y la gente, como llamo yo, las cabras locas, se meten por el lado donde van a encontrar problemas. Y cuando caen en el problema, entonces empiezan a pedirle auxilio a Dios. Oye, pero si Dios ya te dijo que no te metieras por ahí. Si Dios ya te mandó a avisar que no te metieras por ahí. Y vemos eso dentro del pastorado de la iglesia, dentro de los líderes de la iglesia. Que Dios está mandando palabras a avisarles, a advertirles, que enderecen el camino, que enderecen la senda, que nos volvamos todos a la senda antigua. No quieren hacer caso. Persisten en su necedad. ¿Y por qué? Por la incredulidad. La necedad y la terquedad viene a raíz de la incredulidad. Entonces vamos a ver
¿Cómo se llama el espíritu de incredulidad? Porque esto lo tienen que saber las personas que ministran liberación. Porque hay mucha gente con ese espíritu de incredulidad. Le han abierto las puertas. Y es que se necesita uno, que la gente dice, ay, no, un cristiano, ¿cómo va a estar endemoniado? Se necesita estar endemoniado para no creer lo que Dios dejó establecido en su palabra. Y ese espíritu inmundo se llama apisteos. Apisteos. Palabra griega que significa incredulidad y tiene los siguientes significados. Inhabilidad de creer aunque se quiera creer. Hay gente que quiere creer, pero en su corazón dudan. Estas personas están bajo el gobierno de ese espíritu. Y hay mucha gente que no lo cree. Ahí está la incredulidad. Ahí es donde trabaja ese espíritu inmundo. En las personas. Cuando usted empieza a dudar del Señor, cuando usted empieza a dudar de sus promesas, cuando usted empieza a dudar de la venida del Señor, usted está bajo esa influencia de ese espíritu que se llama apisteos. Se llama inhabilidad de creer aunque quieras creer. Acuérdese cuando el Señor dice, muchos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay mucha gente que va a la iglesia, hay mucha gente que canta, hay mucha gente que alaba a Dios, hay mucha gente que salta, hay mucha gente que brinca, hay mucha gente que dice gloria a Dios, aleluya. Pero en lo más profundo de su corazón no creen lo que está escrito en la palabra de Dios. Y ahí es donde ese espíritu está trabajando dentro de las iglesias para que la gente no crea en las promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. En Tito 1:15 al 16, vamos a ver qué dice Tito. Santo Dios bendito, hoy estás hablando tú, Señor, y sigue hablando. Santo, santo es el Señor. Mucha incredulidad estamos viendo hoy dentro de las iglesias. Mucha gente no cree. ¿Sabe cuál es un síntoma de incredulidad? Cuando usted dice, no, eso no es para ahora, eso fue para otro tiempo. Ahí ya hay incredulidad. Usted no cree que toda la palabra fue inspirada por Dios, fue escrita por hombres, porque ni modo que los burros escriban. Los burros no escriben. Porque si los burros escribieran, Dios no hubiera usado a los hombres. Dios hubiera buscado a los burros y los hubiera puesto a escribir su palabra. Pero sí usó una mula para hablar. Entonces vamos a ver qué nos dice Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a la buena obra. Yo lo acabé de decir sin haber leído esta parte de Tito 1:15 y 16, que a Dios le es abominación. Entonces mucha gente cree que esto no es malo, que eso se llama incredulidad a la palabra de Dios, porque si Dios dejó cosas establecidas en su palabra que a Él no le gustan, que a Él no le agradan,
usted es un incrédulo. Qué pena que se los diga así. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Entonces estamos viendo hasta dónde llega la incredulidad del ser humano. Y mucha gente no hace caso. Mira, no te metas por aquí porque por ahí te va a ir mal. Para allá meten el cabezón. Más rápido, parece que el mismo diablo los tirara de cabeza por allá. Y eso se llama incredulidad. Segunda de Corintios 6. Y el Espíritu Santo durmiendo esta madrugada, por ahí eso de la 1 o 2 de la mañana me despertó y me empezó a hablar el Señor sobre la incredulidad de nosotros los humanos, del hombre, la incredulidad dentro de las congregaciones. Es algo que no se han dado cuenta y que muchos saben que es así, pero pasan todo por alto. 6:14. Dice, somos templo del Dios viviente. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Y vemos que hay mucho incrédulo que un día fue creyente y retrocedieron, como digo yo, como el mulo para atrás. ¿Qué consecuencias trae la incredulidad? La incredulidad nos lleva al pecado de la presunción. Cuando usted ya es una persona incrédula, usted presume, dice, presumir es atreverse a pensar que nosotros sabemos lo que es correcto. Es una arrogancia que dice, yo conozco el camino, y actúa por su propia cuenta. Mire hasta dónde nos va llevando la incredulidad. Como decimos aquí en Colombia, que nos la sabemos toda. El incrédulo termina creyendo que él se la sabe toda, que cuál es su camino y qué es lo correcto que está haciendo. Les voy a decir una cosa, cuando el Espíritu me trae personas para ministrar consejería, este espíritu de incredulidad sí que lo detecto, pero me lo muestra el Espíritu de una. Porque cuando una persona dice, es que a mí me parece, es que yo creo, cuando yo digo a mí me parece, yo creo, estoy poniendo en duda lo que Dios ya ha dicho y dejó establecido en su palabra. Porque estoy poniendo lo que yo creo y lo que a mí me parece por encima de Dios, por encima de su palabra, por encima de lo que Él dejó establecido. Entonces aquí vemos las consecuencias que nos trae la incredulidad a nuestra vida. ¿Qué dijo Jesús de los incrédulos? Bueno, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y no los reciban, y yo los recibiré a ustedes. Vemos la cantidad de consecuencias que nos está trayendo la incredulidad a nuestra vida. Vemos ahora que hay gente sin temor de Dios para andar profetizando cosas que Dios no ha dicho.
A mí me tocó cerrar el TikTok y lo cerré porque ya estaba hasta aquí. ¿Por qué estos falsos profetas que después de la pandemia ahora sí están profetizando de que Dios le va a dar duro a los pastores que no obedezcan? ¿Por qué no profetizaron eso hace 20 años? 20 no, ya les voy a decir, 24, 25 años atrás, cuando todo era gloria a Dios y aleluya, ya viene la bendición. Aunque hay unos bandidos que persisten en seguir diciendo lo mismo. Pero ahora hay unos diciendo que ellos profetizaron que Dios iba a matar pastores. Ahora que mataron al pastor aquí en Colombia. ¿Acaso eso no se dijo antes por boca de este siervo que les está hablando? Ahí está la predicación que se dijo desde antes que Dios iba a cortar pastores. Es más, desde hace años atrás. Porque hace aproximadamente unos 10 años en una congregación, Dios mató una carrandanga de pastores dentro de ese ministerio donde Dios me llevó a hablarle a ese pastor, que desobedeció. ¿Y qué hizo el Espíritu de Dios? Le cortó un poco de pastores. Hasta su cuñado, que era pastor agregado de esa congregación, lo raseó el Señor. El Señor dijo que iba a pasar la hoz dentro de su iglesia, porque Él tiene que limpiar. Y los pastores que no le obedecen, Dios los va a cortar, porque va a levantar otros que sí le obedezcan. ¿Por qué no dicen eso hace 25 años cuando se dijo? Porque hasta ahora que están diciendo que Dios va a pelar pastores. Porque ya los están viendo caer muertos. ¿Por qué no dijeron antes de la pandemia que la pandemia venía y que iba a matar pastores y que iba a cortar? Un pastor de República Dominicana llegó y dijo que a él, ¿cómo que se llama? Que a él no lo iba a tocar el COVID. Que él era el ungido de Dios. Y ahí cayó muerto. ¿Por qué no hacen caso cuando Dios habla? ¿Por qué no hacen caso cuando Dios dijo que iba a mandar cánceres, tumores en las esposas de los pastores, que había muchas desobedientes? Hay otras que sé que son una santa y que son mujeres obedientes a Dios, pero hay unas que no son obedientes a Dios. ¿Y acaso no hay? ¿Cuántas esposas de pastores no han muerto de cáncer? Muchas conocidas mías, que me ha dolido la muerte de estas mujeres. ¿Por qué no profetizaron eso antes? Por incrédulos. Porque van creyendo como Tomás, al son que le van tocando el baile, van brincando. Si hoy la rama del árbol amaneció para arriba, entonces empiezan a profetizar porque ya vieron la rama del árbol que va para arriba. ¿Por qué no lo profetizaron antes de que la rama del árbol cogiera hacia arriba o hacia abajo? Porque son sinvergüenzas. El nivel de incredulidad que hay dentro de la iglesia es grandísimo. Es como una carcoma, es como un cáncer dentro de la iglesia. El nivel de desobediencia que estamos viendo es terrible. ¿Qué hacemos con la incredulidad nuestra? Yo hoy quiero pedirle a la iglesia que saquen ese espíritu. Ese espíritu está metido dentro de las iglesias. No quieren sujetarse a la palabra. Y eso es incredulidad. Eso no es para nosotros. Eso fue para otra época. Eso fue para otro tiempo. Como si la palabra de Dios tuviera caducidad. Qué pena con ustedes. La palabra de Dios
Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Su palabra es hoy vigente. Su palabra, aunque históricamente muestra cuestiones en tiempos atrás, la palabra siempre está presente. La palabra de Dios no es una palabra que caducó, porque si hubiera caducado la palabra de Dios, ¿qué hacemos predicando la palabra del Señor? La palabra de Dios nunca va a pasar. Todo lo que le fue predicado a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis está ocurriendo tal cual en este tiempo. La única diferencia es que la tecnología ha avanzado, las construcciones de las casas han avanzado, la medicina ha avanzado y todo eso está escrito en la palabra de Dios. Pero el mismo desorden que hay en la iglesia de Tiatira y en todas las iglesias de antes, de Pérgamo y en todas las iglesias, ¿sí? En todas las iglesias eso está pasando dentro de todas las congregaciones hoy en día. Los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las divisiones, los bochinches, todo eso se está viendo dentro de la iglesia. Los adulterios, los falsos maestros, los falsos profetas, todo eso se está viendo dentro de la iglesia. Los falsos pastores, hay un poco de bandidos que Dios ni siquiera los ha llamado, ni atrapía a la iglesia, están sirviéndole a Dios y dicen que son pastores. Tú ves que en esos TikTok y en las redes sociales, el pastor chancuqué, el profeta chanco, el profeta no sé qué cosa, la apóstola no sé qué cosa. ¿Y Dios no los ha llamado? Porque cuando Dios llama al siervo que llama, lo respalda, como respaldó a Josué, como respaldó a Moisés, como respaldó a Daniel, como respaldó a Jeremías, como respaldó a su profeta de fuego, a Elías y a Eliseo. Ay, pastor y profeta, no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo. Se autodenominan y dicen, el Señor ha dicho en el nombre de Jesús que Jehová reprenda al diablo, profetas mentirosos, engendros del infierno, hijos de Satanás es lo que son. Mentirosos embusteros. Porque cuando Dios dice, le ha hablado a un siervo y le dice a su siervo que va a ocurrir algo, tiene que pasar, Dios lo dice antes. Quiere que le diga una cosa, cuando Dios da una palabra a través de un siervo, este siervo no titubea para hablar. Dice la palabra concisa, rápida y directa. Le guste al que le guste. Y al que no le guste, que se saque la caja de dientes y se muerda el codo. Van a dar una palabra profética y empiezan como gallina cacariendo. Que. Dios no habla así, Dios no es tartamudo. Dios no es tartamudo. ¿Hasta cuándo, hermano, va a estar la iglesia en el mismo relajo y en el mismo desorden? ¿Hasta cuándo nos vamos a sujetar todos a la palabra de Dios como está escrita, a su Santo Espíritu? Dios viene hablándole a la iglesia que se enderece, que busque en su Santo Espíritu. Dios va a traer, yo creo que Dios va a traer un último avivamiento para la tierra, para que con tanta incredulidad que hay, para que muchos que no creen, viendo crean. Pero hay muchos que no quieren creer en el Señor. Hay muchos que no le quieren obedecer a Dios. ¿Cómo va a derramar de su Espíritu Santo en una persona que no le cree a Dios? Que es un incrédulo. Se parecen a Jonás, que Dios le dijo, agarra para aquí y él agarró para el otro lado.
hasta que el pez se lo tragó. Y allá Dios lo cogió y lo escupió allá a donde Dios lo había mandado. Esto es terrible. Estamos bien graves, hermano. Aquí hay siervas que yo sé que Dios les ha hecho una promesa y les ha dado sueño. Y Dios se los ha cumplido. Y faltan cosas por cumplirse. Y yo sé que se van a cumplir en el tiempo del Señor. Que nosotros queremos que con un chasquido de Dios, chasquido de nosotros, Dios actúe de una vez. No. No somos nosotros quienes le vamos a dar órdenes a Dios. Dios dice, nosotros obedecemos y Él bien hará. Cuando quiera, como quiera y en el tiempo que Él quiera. Yo tengo una promesa de parte de Dios. Y yo sé, y yo siento en mi corazón que está por cumplirse. ¿Cuántos años tuve yo que esperar para que este ministerio Dios lo respaldara como lo está haciendo ahora? Esperé años. ¿Cuánto esperó Moisés cuando se fue para el desierto y después regresó por el pueblo de Israel? 40 años. Pero tú aquí ahora no han pasado ni 8 días, ni 15 días, ni 6 meses. Ya están, ay, ya, Dios no me va a dar nada. Parecen viejitas mascando maíz. Maíz seco, sin caja de dientes. Llorando y chillando. Y Yesenia, tenlo por seguro que el Señor las va a cumplir. Lo que pasa es que hay un problema. Se los voy a decir cuál es, mi hermano. Ustedes y yo somos los que retrasamos los tiempos del Señor. ¿Cómo lo retrasamos? Desobedeciéndole. Así es sencillo. Mire, a mí Dios me ha mandado una locura que ni siquiera se me pasaban a mí por la cabeza de hacerla. Y yo las he hecho, nada más que por obedecerle al Señor. Y Dios se ha glorificado de una forma impresionante. Dios me ha mandado una locura. Que yo le digo, ay Señor, ¿cómo me vas a poner a hacer semejante locura? Pero yo lo voy a hacer. Porque tú me lo estás mandando a hacer. Así a mí me parezcan locuras. Y Dios se glorifica. Y yo le digo, Señor, gracias, porque no me has dejado hacer lo que a mí se me dé la gana. Sino que tú me llevas así apretado, Señor, para que yo camine por donde tengo que caminar. Mire, esta mañana, Dios es tan hermoso. Yo tenía que ya solucionar un problema. Y la persona con quien iba a hablar es una persona agresiva. Yo antes de irme a dormir até toda esa demoniera, pleitos, contiendas, murmuraciones, chisme, calumnia, todo eso lo até en el nombre de Jesús. En el poderoso nombre, que es nombre sobre todo nombre. Le mandé a callar la boca al diablo. Y esta mañana cuando me fui a enfrentar a esa persona, a confrontarla, le dije, Espíritu Santo, tú vas delante de mí como poderoso gigante. Toma el control tú de todo. Esta mañana cuando yo llegué, esa persona está como un caramelito, como un merengue. Y esa persona ayer estaba usando hasta un vocabulario soez, un vocabulario inmoral. Cuando yo llegué, mira, el Señor tenía a esa persona como una seda. Y le hablé y le expliqué cómo eran las cosas. Y todo terminó en una paz. Pero yo fui hacia allá
un poco, ¿cómo explicarles? No dudando, confrontado conmigo mismo es la palabra. Pero cuando ya yo iba acercando, sobre mí cayó un bautismo de paz impresionante. Cayó como un bálsamo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo estaba seguro de que Dios estaba en control de todo. Pero si yo no creo que Dios es el único que puede calmar las aguas, allá voy y encuentro un mar revuelto. Cuando usted vaya a enfrentar una circunstancia difícil, si usted no va de la mano del Espíritu de Dios, mejor no vaya. Porque se va a enfrentar usted en su carne. Y pueden pasar cosas terribles porque nuestra humanidad, nuestra carne es tremenda. Pero si papá va delante de mí, yo sé que él va, mire, ve, va ramajeando todo lo que tiene que ramajear para cuando su hijo llegue, todo esté en paz y en tranquilidad. Eso me lo ha enseñado a mí el Espíritu Santo. Él ha sido mi maestro, yo no soy ningún sabiondo. Porque la incredulidad se da cuando usted duda de que Dios pueda hacer las cosas. Allá hay incredulidad, usted no le cree a Dios. Y si usted no le cree que Dios puede hacer las cosas, usted no cree en Dios. Y si usted no cree en Dios, usted no es salvo. Duélale al que le duela. Yo sé que esto le va a dar duro, pero si usted no cree en Dios, en su palabra, usted no es salvo. Porque acabamos de leer en su palabra que el que cree en él será salvo. El que no cree, el que es incrédulo, no va a ser salvo. Así de sencillo, hermanos. Dios me tenía predicando todo este tiempo de la rebelión, de la rebeldía, de todas las cosas, de la apostasía y de todo eso. Pero el Espíritu Santo esta madrugada, acostado en la camita, el Espíritu Santo me despertó. Eran como la 1:00 y 2 de la mañana. Y me hizo entender que la incredulidad era, mejor dicho, la que daba pie a todas cosas. Y le voy a decir una cosa, esto no lo dice la Biblia, lo voy a decir yo en mi espíritu. La incredulidad es la madre de todas las atrocidades que está pasando en este mundo. Este mundo está así, patas arriba como está, y está en perdición a causa de la incredulidad. Porque el que no cree en el Hijo de Dios va para abajo y no va para arriba. Así es, así es mi hermana, así es Miriencita. Entonces estamos viendo esas situaciones, que somos nosotros. Si yo empiezo a ver que el Señor no viene y ya yo empiezo como que, ¿será que sí va a venir? Uy, hay incredulidad. Y ya está el demonio ese operando en mi vida. Lo acabamos de leer. Y hay mucha gente que no tiene claro cuál es ese espíritu que está operando dentro de las iglesias. Que aquí estamos viendo, y les voy a decir cuál es ese espíritu de incredulidad. Se llama apisteos. Palabra griega que significa incredulidad y tiene los siguientes significados: inhabilidad de creer aunque se quiera creer.
Ay, es que yo quiero creer. Ah, tú quieres, pero no crees. Son dos cosas diferentes. Ah, pastora Yajaira Pino Argote, Dios me la bendiga. Sí, mire, usted acaba de decir algo sabio, mi hermano. La incredulidad es la puerta que conduce a la muerte eterna. Porque si usted no cree que hay un Dios vivo, que resucitó entre los muertos y que Él es el único que lo puede llevar a usted hacia la salvación, usted va para el infierno. Perdóneme que se los diga. Y los que creyeron que están en la apostasía echando hacia atrás y hoy en día están en incredulidad. Mire, el Espíritu Santo esta madrugada me mostraba que hay gente que está predicando la palabra de Dios y la están predicando con incredulidad. Están en los púlpitos y no le creen al Señor. No creen que el Señor les puede hacer justicia. No creen que Dios les puede proveer. No creen que Dios los puede sanar. No creen que Dios los puede salvar. Y si usted no cree que Dios le puede hacer todos esos beneficios a su vida, siendo usted un hijo de Dios, usted está perdido. Está perdido, hermano. Hay que combatir la incredulidad desde los púlpitos, porque el Espíritu Santo me revelaba que la incredulidad está empezando en los púlpitos. Por eso usted ve la gente vestida como payasa de circo en los púlpitos y haciendo barbaridades, porque no creen que hay un Dios santo, que es 3 veces santo, porque no creen, ¿sí?, que la salvación, tenemos que cuidar esa salvación tan grande. ¿Cómo no hemos de cuidar una salvación tan grande que Dios nos ha dado? Cuando usted se vuelve un libertino en los caminos del Señor, usted es un incrédulo, porque Dios dijo que nos hizo a imagen y semejanza de Él, y Él es un Dios santo, y nosotros tenemos que vivir en santidad y tenemos que vivir apartados para Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu inmenso amor, gracias por tu misericordia. Yo te pido, Señor, que tú, Espíritu Santo, que convences de pecado, de justicia y de juicio, tú convenzas, Señor, a todo aquel que no crees, que tú te le reveles, Espíritu Santo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, porque la iglesia está pasando por un tiempo bien difícil y lo que está matando las iglesias en estos momentos se llama la incredulidad. Dios me los bendiga, les amo mucho y que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Y echa la incredulidad de tu vida. Bendiciones para todos. Que este nuevo año todos busquemos el caminar de la mano con el Espíritu Santo de Dios, guiados por su Santo Espíritu. Dios me los bendiga.